Son las 9 de la noche con 17 minutos y nos acompaña en directo aquí en nuestro estudio el presidente de la República, Gabriel Boric. Presidente, muchas gracias por esta entrevista a Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, Macarena. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos quienes nos están viendo en sus casas hoy día. Muy buenas noches. Presidente, en las últimas semanas usted ha recibido críticas que hablan de falta de presidencia. Incluso hoy, por ejemplo, Belisario Velasco, ex ministro de la presidenta Bachelet, hablaba de un intervencionismo sin precedentes por parte del gobierno. ¿Es usted, como dice la oposición, el jefe de campaña de la prueba? En absoluto. Pareciera que a sectores de la oposición les molesta y preferirían que uno estuviera encerrado sin hacer nada, porque cualquier cosa que haga el gobierno, como tenemos una identificación histórica de hace muchos años con el proceso constituyente, puede entenderse como campaña para ello. Pero yo he instruido de manera muy clara a nuestros ministros, a nuestros colaboradores en todos los estamentos, tanto a nivel nacional como regional, que el deber que ha establecido la Contraloría consiste en que el gobierno tiene el deber de informar respecto al proceso y bajo ningún punto de vista puede destinar un solo peso a promover una u otra opción, que ambas opciones son legítimas. Y lo que pareciera también molestarles, y como lo decía bien la ministra Vallejo, es que nosotros creemos que la información es un derecho. Algunos creen que es un delito y nosotros vamos a seguir informando. Presidente, ¿eso se condice con, por ejemplo, firmar ejemplares de la propuesta de Constitución? Pero Macarena, yo voy, por ejemplo, a Rengo, y hay un niño o una persona que está con una servilleta, un ejemplar de la Constitución, o que está con una bandera y me pide, por favor, fírmemela. ¿Por qué habría de decirle que no eso? ¿Cómo eso se podría interpretar como que yo estoy utilizando recursos públicos para favorecer una opción en perjuicio de otra? Si le dieran la posibilidad de firmar una constitución de la Constitución actual, la del 80, ¿la firmaría? Sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema. Que me traigan una constitución del 80 y se la firmo sin ningún problema en el mismo término. Además, hay una cosa que me parece que es bueno poner en cuestionamiento. Esto de pretender un gobierno aséptico que no tenga posición política y que se le niegue la vocación de transformación con la cual todo el mundo sabe que venimos, a mí me parece que es absurdo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo y estamos a total disposición de Contraloría de que acá hay que cuidar los recursos públicos y hay que ser totalmente íntegros. Pero de ahí a que no se pueda manifestar opinión respecto al proceso quizás más relevante de los últimos 30 años en Chile, creo que es un poco cortarnos las piernas. Y respecto a la amonestación que Contraloría le hizo a su ministro, al ministro Jackson, ¿usted está de acuerdo en que fue una actuación inadecuada la del ministro o no está de acuerdo con el criterio de la Contraloría? Yo no estoy de acuerdo con el criterio de Contraloría, pero respeto a las instituciones y hemos corregido todo lo que Contraloría ha instruido corregir. Y seguimos con las puertas abiertas para que Contraloría realice todas las investigaciones que estime necesarias, porque independiente de las posiciones que uno tenga, lo que nos corresponde y lo que me corresponde a mí en particular como jefe de Estado es darle las garantías a todo el mundo de que acá las leyes se respetan y que no hay no hay nadie por sobre las leyes. Respecto de lo que se le acusaba al ministro Jackson es de haber en particular recibido propuestas solamente de un sector, pero sin embargo el ministro Jackson ha recibido propuestas de los diversos sectores. Lo que pasa es que en un sector se pusieron de acuerdo respecto a lo que se va a hacer después del 4 de septiembre y en otro sector, el rechazo, no hay acuerdo respecto de lo que se va a hacer después. Ustedes lo veían a propósito de las declaraciones de la ex constituyente Cantuarias, en donde decía que la paridad es una estupidez, que hay que meter en el congelador al proceso constituyente si es que gana el rechazo, y por lo tanto la idea bastante asentada de que en donde todos dicen estar de acuerdo en que la Constitución del 80 murió, pareciera que en la derecha no hay acuerdo respecto a eso. Vamos a hablar de eso, de lo que viene después del 4 de septiembre, presidente, pero antes, las encuestas muestran que la aprobación al gobierno y el voto para el apruebo son prácticamente espejos, suben y bajan de manera muy similar. ¿Qué tan debilitado políticamente quedaría el gobierno si es que el rechazo gana el 4 de septiembre? Yo creo que es importante que todos los chilenos y chilenas sepan de que nosotros vamos a gobernar para todos los chilenos y chilenas. Y el 5 de septiembre eso se mantiene y nosotros tenemos una agenda y vamos a convocar a todas las actorías sociales y políticas para darle certidumbre a Chile, no solamente respecto al proceso constituyente, sino también a las preocupaciones que hoy día son más latentes en la ciudadanía y que me lo dicen en cada lugar donde voy. Costo de la vida, seguridad, vivienda, salud, en donde hemos desplegado agendas intensas. Por lo tanto, yo les aseguro de que el 5 de septiembre me la voy a jugar por la unidad de Chile. Y eso es algo que, independiente de las pasiones que se desatan en una campaña, yo como presidente de la República tengo el deber de actuar en esa dirección. ¿Y si ganara el rechazo, sería necesario un cambio de gabinete? Yo estoy permanentemente evaluando a mis colaboradores, a mis ministros. No voy a anunciar, por cierto, por televisión cuándo ni cómo, pero
tengan la tranquilidad de que esa evaluación es permanente y se van a enterar en el momento que sean los cambios. Los ministros mejor evaluados, según por ejemplo la última encuesta CADEM, son Carlos Montes y Mario Marcel, que precisamente son dos históricos de la exconcertación. ¿Le falta más experiencia a su equipo y eso es algo que podría mejorarse después del 4 de septiembre? Yo creo que es muy buena cosa que hoy día estemos avanzando hacia una síntesis y un diálogo generacional que durante mucho tiempo estuvo ausente en Chile. Yo converso con Carlos Montes, converso con Mario Marcel, converso también con una generación intermedia, que es, por ejemplo, Carolina Toá o Álvaro Elizalde, o bueno, con muchas experiencias de gente que no tiene una figuración pública, pero que también es parte de esas generaciones. Y creo que la manera de enfrentar esto es con humildad, con ánimo de aprender de los errores y aciertos que tuvieron quienes nos antecedieron y entendiendo de que acá nadie está descartado por la edad que tenga en el carnet. Carlos Montes tiene el doble de mi edad. Y es un tremendo aporte al gobierno y está desarrollando un plan de vivienda propia, de vivienda con propiedad, para que no quepa ninguna duda respecto a las mentiras que andan circulando al respecto, en donde vamos a construir 240.000 viviendas en Chile. Y de ese proceso, en donde él tiene mucha experiencia, yo también aprendo muchísimo permanentemente. Presidente, vamos a hablar de los distintos escenarios, si se abre la posibilidad del apruebo o del rechazo. Pero antes me gustaría rescatar una declaración del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien dijo que si gana el rechazo vamos a caer en un periodo de oscuridad. ¿Coincide con esa evaluación? A mí me cuesta mucho imaginarme que después de todo lo que ha pasado en Chile decidamos volver a foja cero respecto de la Constitución del 80 para ser justo con las reformas que se le hicieron, con todas las reformas que se le hicieron después en democracia. Sin embargo, yo no creo en periodos de oscuridad. Yo confío profundamente en la sabiduría del pueblo chileno. Y no me cabe ninguna duda que sea cual sea la alternativa que tomen, nosotros vamos a estar a la altura de esas circunstancias para convocarlos con unidad y certidumbre y resolver los problemas cotidianos que tienen, como decía antes, en materia de seguridad, vivienda, salud, como también para, en caso de que gane el rechazo, encabezar un nuevo proceso constituyente, como ya lo decidió el pueblo de Chile en el plebiscito del 25 de octubre del 2020. ¿Qué significa concretamente convocar la noche del 4 de septiembre? ¿Gane el apruebo o gane el rechazo? ¿Usted como presidente va a liderar ese nuevo acuerdo o va a esperar que ese acuerdo surja desde el partido de los congresos? Mire, yo creo que en esto va más allá de la figura del presidente o de los partidos. Creo que el pueblo de Chile ya tomó una decisión y de forma mayoritaria y muy clara. Lo que se decidió el 25 de octubre de 2020 fue tener una nueva constitución, tener un proceso constituyente para una nueva constitución, pero además mediante un mecanismo que asegure que la representación sea con elección directa y 100% electa, a diferencia de lo que querían algunos, en donde el Congreso tuviera una representación per se. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es darle continuidad a ese mandato. Yo no aspiro a tener ningún tipo de protagonismo especial en aquello. Si puedo colaborar en aunar a las diferentes posiciones para que se lleguen los acuerdos en el Congreso que se requieren, porque se van a requerir 4/7 para la implementación de algunas de las reformas específicas. Por supuesto que lo voy a hacer, pero el pueblo de Chile ya tomó una decisión. Entonces, para mí lo que está en juego hoy día es si es que volvemos a foja cero en caso de que gane el rechazo y tenemos que iniciar un nuevo proceso constituyente, porque acá ya hubo una reforma constitucional que estableció los mecanismos en los cuales se reforma la actual Constitución del 80, y eso es mediante una convención 100% electa, o si bien aprobamos una nueva Constitución y a esta nueva Constitución se le podrán hacer las modificaciones mediante los mismos términos que establece Solo para entender claramente lo que usted acaba de decir. Usted dice tiene que haber una convención, en el caso de ganar el rechazo, por cierto. Tiene que haber una convención elegida directamente 100% electa. O sea, usted no va a proponer que haya un plebiscito nuevamente de entrada para que la gente decida el mecanismo. Usted está diciendo que tiene que haber una convención electa. Lo que yo sostengo es que el pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera muy mayoritaria. En el plebiscito del 25 de octubre decidió que quiere una nueva Constitución mediante un mecanismo 100% electo para ese fin, y por lo tanto repetir ese plebiscito me parece que sería redundante. Entonces, para entender, iríamos directamente a la elección de convencionales, y esa elección de convencionales, en su juicio, ¿tendría que tener las mismas reglas que tuvo la elección de la Convención Constituyente que ya tuvimos, o tendría que haber algunos cambios para solucionar problemas que ya se vieron?
Eso es algo que tiene que discutir el Congreso. Yo no puedo arrogarme la decisión unilateral respecto de cuestiones que son susceptibles de discusión. Y por supuesto que a partir de la experiencia que hemos tenido de este año de debate en la Convención Constitucional, de seguro hay muchas cosas que se pueden mejorar. Yo no me niego a aquello. Creo que siempre es bueno aprender del camino recorrido y por lo tanto vamos a estar atentos a las propuestas que se hagan, respetando, por cierto, ciertos mínimos como el que sea 100% electa. Creo que la paridad es tremendamente importante, es un avance que, como bien decía la ministra Orellana, ha sido reconocido del mundo, y otros aspectos que han sido más discutidos, por ejemplo, la integración. Yo creo que la participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente es muy valiosa. El cómo se ejerce esa participación es algo que se podrá discutir sin lugar a dudas en el Congreso, o la discusión de los sistemas de listas, si son nacionales o no, son parte de las discusiones posibles en el modelo. Pero usted dice, hay que aprender del camino. Por cierto. ¿Qué es lo que usted cree que deberíamos haber aprendido, dada la experiencia que ya tuvimos? Mire, yo creo que el aprendizaje va más allá de lo formal y de las reglas. Creo que hubo, desde diferentes lados, hubo demasiado atrincheramiento y poca disposición a escuchar a quien tenía ideas distintas. Y yo lo que sostengo y lo que me voy a forzar para que sea nuestro gobierno es que el proceso constituyente avance hacia el reencuentro de los chilenos y chilenas. Y creo, en mi opinión, que eso, entendiendo que ambas opiniones son legítimas y que ambas opciones son legítimas, creo que eso es más posible en el caso de que gane la opción del apruebo. Sin embargo, en caso de que gane la opción del rechazo, me lo voy a jugar 100% por lograr ese encuentro también. Creo que va a ser un camino más largo, más difícil, pero estamos disponibles para seguir adelante con cualquiera de las dos alternativas. Y usted, en el caso de que ganara el apruebo, usted ha dicho que usted se considera garante de este acuerdo que firmaron los partidos políticos oficialistas para hacer reformas al texto si es que es aprobado. ¿Qué significa eso? ¿Usted va a enviar una reforma constitucional como presidente para reformar la Constitución recién aprobada si es que ganara el apruebo? Yo entiendo, y me lo han manifestado así los partidos, en que es importante que cuando uno participa en política hay algún nivel de renuncia también a las autonomías personales o discolaje. Y en ese sentido yo insté a los partidos a que se pusieran de acuerdo en qué cosas hay que aclarar y qué cosas modificar para que justamente a propósito de las dudas legítimas que han surgido en la campaña pueda haber mayor certidumbre en la población chilena. Ellos llegaron a un acuerdo que me parece que es un acuerdo valioso, y yo lo que he señalado es que como gobierno vamos a respaldar ese acuerdo y vamos a enviarlo, vamos a conversarlo con constitucionalistas también, pero vamos a enviar esas reformas para que quede absolutamente claro, por ejemplo, que no haya ninguna duda. Me parece importante decir esto, de que las viviendas son heredables, que hay derecho a la vivienda propia, de que no hay bajo ningún punto de vista una expropiación de los fondos de pensiones, de que Chile es uno solo, de que Chile es unitario, tal como lo establece el mismo acuerdo de los partidos. Cuestiones que se han puesto en duda y que me parece que es importante despejar para que no haya ningún atisbo de Pero, presidente, también hay cosas que sí salen efectivamente en la Constitución, por ejemplo, la reelección presidencial inmediata, o por ejemplo el tema de las leyes de concurrencia presidencial, o de limitar los sistemas de justicia, en que sí efectivamente se está corrigiendo cosas o cambiando cosas que aparecen en el texto del proyecto de la nueva Constitución. ¿No es ese un reconocimiento finalmente de que es un texto que tiene errores, que está mal escrito? Toda obra humana, Daniel y Macarena, tiene errores, y sin embargo yo creo que el proceso constituyente como proceso a nivel global tiene más virtudes que defectos. Y creo que es muy importante destacar también lo positivo. Lo decía, lo han dicho varios, pero me parece bueno repetirlo. Que la Constitución de un debate o zanje un debate respecto a la distribución del poder, en donde haya un reconocimiento a sectores que han sido tradicionalmente excluidos, no solamente los pueblos indígenas, que han sido uno de los que más han estado sobre la mesa, sino también, por ejemplo, el derecho a la libre determinación de las mujeres, por ejemplo, la importancia de entender el desarrollo en connivencia con el respeto al medio ambiente, o, por ejemplo, cuestiones que son más específicas, de las que no se ha hablado mucho, pero los derechos de las personas con neurodiversidad. Son cuestiones tremendamente importantes y yo considero que son un avance civilizatorio. Por lo tanto, es algo
Esto es perfectible, sí, por cierto, y hay mecanismos claros para poder perfeccionarla que, desde mi punto de vista, otorgan mucho más certeza que en caso de que tengamos que hacer todo de nuevo desde un principio. Presidente, vamos a ir avanzando a otros temas que son de gran preocupación de la gente. Sin duda, una de las grandes preocupaciones hoy en día es la delincuencia. Ayer un hombre murió baleado durante un portonazo cuando intentaron robarle su vehículo. Usted había dicho que recibieron delincuencia en alza. Sin embargo, la última encuesta nacional de seguridad ciudadana, la ENUSC, mostró que la tasa de victimización venía en baja desde el año 2018, alcanzando su mínimo el 2021. Y a principios de este año, entre marzo y julio, por ejemplo, los robos violentos de vehículos aumentaron un 60%, los homicidios aumentaron un 34%. ¿Qué ha hecho mal su gobierno que no ha logrado controlar la delincuencia? Pero Macarena, cuando uno hace un cherry picking de los datos para poder decir que todo está mal, me parece que no está, por ejemplo, incorporando los últimos datos que ha habido justamente respecto a la disminución en los robos de vehículos, en donde a partir del plan antiencerronas hemos visto en el último mes una disminución justamente en aquello, o lo que hemos logrado respecto a en materia de comercio ambulante en sectores emblemáticos, no solamente de Santiago. ¿Usted cree que no está mal la delincuencia? Yo creo que es muy grave. Yo no tengo ninguna duda de que es muy grave, pero creo que las cosas tenemos que evaluarlas de manera ponderada y no solamente contar un lado de la película. Yo creo que es la principal preocupación. A cada lugar donde voy en Chile me lo mencionan. Mira, acabo de llegar acá al canal y una niña me pasa una carta y me pide más seguridad para los niños. Entonces yo estoy plenamente consciente de que es prioridad para la mayoría de los chilenos y es prioridad para mí y para mi gobierno. Y por eso estamos llevando adelante un Plan Nacional de Seguridad Pública que no se actualizaba hace más de 10 años. Estamos llevando adelante el Plan Menos Armas y Más Seguridad. Estamos llevando adelante el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, estableciendo consejos en todas las regiones, en donde ya se han establecido en Arica, Antofagasta, Tarapacá, Valparaíso, Los Ríos, Araucanía y creo que me falta una, y Biobío. Hicimos un plan de control y fiscalización del comercio ilícito. Ahora, no es suficiente, tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más y yo quiero que sepan que Carabineros y la PDI cuentan con todo mi respaldo, así se los he manifestado institucionalmente, para combatir sin tregua al delito y a los delincuentes. Presidente, usted el discurso que acaba de repetir, ¿no? Esto de que Carabineros cuenta con todo su respaldo. Hace algunos meses, por ejemplo, usted hablaba y prometía en la campaña refundar Carabineros. En 2021, cuando usted era diputado, votó en contra del estado de emergencia en la macrozona sur, diciendo la solución no es más violencia, no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive allí. Y usted ahora aplica como presidente la misma receta, estado de emergencia. ¿Se encontró con algo demasiado distinto al llegar a la presidencia? Otra cosa es con guitarra, como le han dicho mucho en términos del cambio de opinión sobre estos temas de seguridad entre el Boric diputado, candidato, y el Boric presidente. Sin lugar a dudas, otra cosa es con guitarra y además las responsabilidades son distintas. Y nosotros decidimos no perseverar en el estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía y nos dimos cuenta de que, desgraciadamente, teníamos que volver a recurrir a él porque efectivamente había un nivel de violencia que no era posible controlar solamente con las policías. ¿Fueron injustas sus críticas con el gobierno anterior considerando eso? Yo hoy día, respecto a ese tema en particular, creo que no es una responsabilidad exclusiva del gobierno anterior de partida. Esto viene de mucho antes. Recordemos que la violencia en el sector de la Araucanía, en la provincia de Arauco, parte con el atentado en Lumaco en 1997 y desde ahí ha venido solo escalando. El punto y la pregunta que yo me hago es si es que haciendo lo mismo vamos a lograr soluciones diferentes. Lo que nosotros hemos intentado, y no digo que siempre se haya hecho exactamente lo mismo, creo que han habido esfuerzos, y esto lo hemos conversado en otras ocasiones, de diferentes gobiernos por tratar de tener políticas que vayan más al fondo del asunto. Lo intentó el ministro Moreno, el exministro Moreno, el de Sebastián Piñera, con quien estamos conversando y a quien estamos convocando para ser parte de la solución hoy día. Lo intentó el exintendente, hoy día senador Francisco Guanchumilla, lo intentó el delegado presidencial Rodrigo Egaña y desgraciadamente por diferentes motivos, ya sea en algún momento enfrentamientos, muertes o quitadas de piso político, terminaron fracasando. Nosotros hoy día estamos llevando adelante, por un lado, efectivamente hay un estado de excepción constitucional porque tenemos el deber, independiente de las preferencias personales, de garantizar la seguridad de todos los chilenos y chilenas, pero por otro lado un plan Buen Vivir para llegar con agua, con accesibilidad, con transporte, con una nueva política de compra de tierras.
en conjunto y dialogando con actorías importantes de las zonas, como son, por ejemplo, las forestales y las comunidades que en su gran mayoría son comunidades pacíficas. Por lo tanto, yo quiero decir y darle un mensaje también a quienes han elegido el camino de la violencia, que a nosotros no nos van a amedrentar. Nosotros vamos a combatir con todo el rigor de la ley a quienes insistan en el camino de la violencia, porque eso no va a solucionar el problema. ¿Y por qué han sido dubitativos, por ejemplo, en las querellas contra Héctor Yaitul? Nosotros ampliamos la querella contra Héctor Yaitul. Claro, pero después de parece, una serie de declaraciones contradictorias entre los ministros. Y me parece, yo siempre creo que es importante en estas cosas no actuar en caliente y desgraciadamente hay muchas veces en donde hay como una guerra de cuñas. Y en esto uno tiene que preguntarse si las acciones que lleva adelante contribuyen a la solución del conflicto o no. Yo creo que lo que ha hecho y lo que ha señalado Héctor Yaitul es inaceptable, está por fuera del Estado de Derecho y que por lo tanto tiene que hacerse responsable de él ante todas las instituciones que establece el Estado de Derecho, y eso es lo que nosotros vamos a garantizar como gobierno. Y usted que ha utilizado la herramienta del estado de emergencia, si gana la prueba, ¿qué va a hacer? Porque se elimina el estado de emergencia. ¿O usted cree que debería reponerse? ¿Va a hacer alguna gestión? ¿Va a mandar un proyecto de ley, algún tipo de reforma constitucional para reponer el estado de emergencia? Pero Macarena, eso ya es acuerdo y está incluido la reposición del estado de emergencia y la colaboración de las Fuerzas Armadas en los estados de emergencia en el acuerdo al que llegaron los partidos políticos. Por lo tanto, un acuerdo que yo insté y respaldé. O sea, ¿usted no está de acuerdo con su ministra del Interior que dice que basta con utilizar el estado de calamidad? La ministra del Interior, desde mi punto de vista, y lo hemos conversado permanentemente, no ha señalado aquello. Y hoy día hay un acuerdo de los partidos políticos específico. ¿No se explicó que no era necesario el estado de emergencia porque se podía usar el Macarena, estado de calamidad? acá yo creo que lo importante es que cuando uno ve la evidencia, escucha el debate y se da cuenta de que hay un argumento razonable de quien está planteando una alternativa distinta a la que uno en comienzo tenía, es totalmente legítimo y deseable cambiar de opinión. Yo creo que en política, desgraciadamente, he visto y me ha tocado y he sido parte de aquello también, y lo digo como autocrítica, hay una suerte de orgullo de nunca reconocerle un punto al otro. Y por lo tanto, si es que alguien, y por lo tanto, como si fuera una ofensa, ser convencido. Usted en esto cambió de opinión. Y en esto yo cambié de opinión y creo que es bueno, importante tener un estado de calamidad, el estado constitucional de emergencia en la Constitución. Y me parece, y los argumentos que se dieron para aquello me parecen correctos y me alegro de ser capaz de cambiar de opinión en estas cosas también. Presidente, una cosa es cambiar de opinión, otra cosa es equivocarse. Por ejemplo, la ministra del Interior también dijo que Carabineros era una institución autónoma. La ministra que está precisamente a cargo de Carabineros en Chile. ¿No le preocupa que la ministra del Interior, jefa de gabinete, persona encargada de la seguridad, no tenga claro algo tan importante como el hecho de que Carabineros no puede ser una institución autónoma? Yo creo que la ministra lo tiene claro y efectivamente fue una confusión en el momento, es algo de que conversamos permanentemente y no me cabe ninguna duda que en el marco de la presión y la exposición permanente que existe cometió una equivocación que no trato de justificar, pero no creo que ella crea que efectivamente es autónoma. Si ella efectivamente le da órdenes a Carabineros permanentemente justamente para poder enfrentar, por ejemplo, la situación en, no sé, el Paseo Barros Arana en Concepción, en Cerro Chuño en Arica, en el barrio Meix en Santiago Centro. Por lo tanto, errores de esos hay, sí, son indeseables, sí, tiene que corregirlos también. Usted viene llegando de un viaje en tren al sur, pero llegó hasta Chillán nomás. Y muchos en la Araucanía se preguntan por qué el presidente no ha venido a la Araucanía con el clima de inseguridad, de violencia que existe allí. Usted ha hecho giras al exterior, ha visitado buena parte del país, pero no ha ido a la Araucanía todavía. ¿Qué le contestaría a esas personas que le piden que el Estado de alguna manera se haga presente estando el presidente de la República allá? Que no les quepa ninguna duda de que yo voy a recorrer todas las regiones del país y en particular a la Araucanía voy a ir este año. Voy a ir a la Araucanía este año, voy a tener una agenda intensa en donde voy a conversar con todas las actorías y con todos quienes deseen tener una conversación respetuosa respecto de cómo solucionamos los problemas de larga data que existen en esa región, tanto en materia de violencia, como en materia de pobreza, como en materia de acceso a servicios básicos y tantas otras discusiones que es posible tener allá. Yo he ido hasta el momento a la región de Arica, a la región de Coquimbo, a la región de Magallanes, a la región de Valparaíso, a la región de O'Higgins, a la región del Ñuble, a la región del Maule y he tenido viajes oficiales también al extranjero. Que no les quepa ninguna duda de que antes de que termine este año voy a estar con una larga agenda en la región de la Araucanía como corresponde. ¿Y la razón para no ir todavía, para ir a fin de año o ir más adelante, es básicamente un tema de seguridad? No es un tema de seguridad, sería muy... imagínense si yo dijera no puedo ir yo por motivos de seguridad. ¿Qué le queda a la gente que vive en la Araucanía?
Yo creo que es importante que en el momento en que vaya a la Araucanía seamos capaces también de mostrar los avances que hemos tenido en materia, por ejemplo, del Plan Buen Vivir, los avances que hemos tenido en materia de compra de tierras con acuerdos de las partes, los avances que hemos tenido en superación y entregar herramientas para la superación de la pobreza en una zona que ha sido muy golpeada justamente por el clima de violencia. Y estamos trabajando firmemente en eso, que no les quepa duda de que cuando vayamos va a ser para dar buenas noticias, y en ningún caso le estoy haciendo el quite. Hay quienes tratan de hacer algarabía con eso, pero yo me lo tomo con tranquilidad. Voy a estar en la Araucanía y estamos trabajando permanentemente por la Araucanía. Nuestros ministros están permanentemente visitándola. A propósito de la gira a la que hacías referencia, creo importante destacar algo que es buena noticia, pero que a veces pasa desapercibido entre los problemas reales que tenemos como país. Que es que a esta gira, donde llegamos hasta Chillán, fui en tren. Y fui con la convicción de que, y me lo dicen en todas las estaciones, en los pueblos, en los lugares donde paramos, de que tenemos que recuperar el tren para Chile. Y hoy día hay una decisión de Estado que yo espero que tenga continuidad en el futuro, en donde podamos recuperar no solamente los troncales, sino también los ramales, mayores frecuencias, y darle así mayor actividad a sectores que han sido largamente postergados. Presidente, una de las mayores angustias de los ciudadanos hoy en día es cómo ha ido subiendo el costo de la vida. Sabemos que la inflación le ha pegado al mundo entero, pero especialmente a nuestro país. El Banco Central reconoció que una de las causas principales en Chile era el crecimiento del consumo por los IFE y también por los retiros. ¿Hay alguna autocrítica? ¿Tiene algún mea culpa que hacer por haber apoyado los retiros en su momento? Yo lo he hecho en su momento. Creo que... A ver, esto es importante recordar la situación en la que estábamos, en particular en el primer y segundo retiro, en donde con cuarentenas masivas en todo el país, sin poder salir a trabajar, la gente no tenía ayudas del Estado, y en esto yo creo que el gobierno anterior también lo reconoció en su momento. Llegaron tarde con las ayudas. Y finalmente el retiro fue una opción de última ratio que permitió salvar la situación para mucha gente. Creo que después del segundo en particular, hubo una tentación por parte de quienes estamos en política de encontrar soluciones fáciles a problemas complejos que sin medir la totalidad de las consecuencias. Porque ¿Usted cayó en esa tentación también? Yo también fui responsable de aquello. Ahora, insisto, era muy importante en un primer momento llegar a la ayuda de la gente. Llegar con ayuda a la gente que no estaba teniendo recursos, y los retiros fueron muy importantes para aquello. Ahora, yo establecí mi posición de manera muy clara, de que, a propósito del quinto retiro, por ejemplo, que nosotros somos partidarios de llegar con ayudas a la población, tal como lo hemos hecho con el bono invierno, que se está pagando ahora a 7,5 millones de personas, o con la rebaja a la parafina, o con el congelamiento de las cuentas de los servicios básicos, pero no podemos tomar medidas que, por muy populares que sean, terminen perjudicando al final del día a la misma población que aspiramos a beneficiar, porque tengan un rédito rápido en términos de encuestas o electorado. Yo no puedo estar gobernando en función de las encuestas. Acá hay que gobernar en función del bien común, y esa es la decisión que nosotros hemos tomado. ¿Va a haber más bonos, por ejemplo, bonos de invierno? Nosotros estamos disponibles siempre con responsabilidad fiscal y en conjunto con el ministro Marcel, que me parece que es garantía de seriedad en esta materia, a evaluar diferentes ayudas. Estamos, a propósito de lo que decía Macarena, en algo que todos sabíamos que iba a pasar, que es un ajuste de la economía después de una expansión del consumo que terminó recalentándola y por lo tanto aumentando los precios en consonancia con factores externos como el alza del precio de los combustibles, los alimentos, etcétera. Y por lo tanto, si es que es necesario, yo no lo descarto, pero lo vamos a evaluar con la responsabilidad fiscal que corresponde. ¿Y ya pasó lo peor en inflación? ¿Llegamos ya a un pico? ¿Usted se atrevería a aventurar que la inflación tendría que volver a la baja? Mira, vamos a tener en términos fiscales este año y el próximo van a ser años estrechos, van a ser años de estrechez. Sin embargo, en materia inflacionaria, también después de la intervención del Banco Central a propósito del precio del dólar y de los diferentes planes que hemos desplegado como gobierno, el Plan Chile Apoya movilizó más de 3.500 millones de dólares justamente para apoyar a la población en diferentes materias. Creo que uno nunca puede dar opiniones absolutamente categóricas, pero creo que hemos manejado con responsabilidad el tema y que los precios debieran tender y la economía debiera tender a ¿Podría estabilizarse. empeorar la inflación aún más? Mira,
Hay factores que no dependen de nosotros. El precio de los combustibles, nosotros no somos un país productor de combustible y por lo tanto su variación, y somos muy dependientes todavía, su variación es algo que podría hacer aumentar la inflación. Ahora, la tendencia indica que no es lo más probable, pero uno eso no puede garantizarlo. Ahora, a mí me gustaría hacer una reflexión un poco en la línea de estas incertidumbres de Chile. Hoy día, como chilenos, en nuestro país tenemos muchas oportunidades de cara a lo que necesita el mundo. La guerra en Europa, la guerra de Rusia en Ucrania, ha acelerado la transición energética en todos los países desarrollados y eso también va a obligar a acelerar ese proceso en nuestros países también. Chile tiene litio, Chile tiene cobre, Chile va a empezar a producir en conjunto, en una alianza público-privado, hidrógeno verde. Tenemos la posibilidad de dar un salto hacia adelante que es tremendo y no nos la podemos farrear por discusiones o desacuerdos que al final del día no estén pensando en el bienestar de nuestra gente. Pero, presidente, el problema de hoy sin duda es la inflación, pero hay un problema que ya viene en el futuro que es una probable recesión. Ha dicho Clapes UC, por ejemplo, que hay un 70% de probabilidades de que Chile caiga en recesión. ¿Comparte ese diagnóstico? Lo que pasa es que cuando uno hace esas afirmaciones es en función del periodo de comparación inmediatamente anterior. Y efectivamente, como hubo un rebote después del COVID muy alto, en donde hubo un crecimiento de sobre 2 puntos durante el año pasado, efectivamente este año vamos a tener un crecimiento inferior y cuando el crecimiento es inferior en 2 trimestres consecutivos se considera que existe un estancamiento de la economía. Ahora, eso puede pasar, pero yo lo que le puedo dar tranquilidad a la gente es que desde el gobierno y en conjunto con el ministro Marcel, con la ministra Jara, con los empresarios también, con el ministro Grau, pero, presidente, estamos tomando todas las medidas necesarias para que nadie se quede atrás. Y así logramos, por ejemplo, hacer el alza más importante del sueldo mínimo en los últimos 20 años, en donde se subió en 2 tandas a 400.000 pesos y que además se va a reajustar en 410.000 pesos. Pero esa alza, que es muy importante en términos nominales, se la come la inflación. Entonces, en términos reales, por eso justamente es importante que vayamos tomando medidas que permitan a la gente enfrentar este alza del costo de la vida cotidiana con medidas de apoyo del gobierno, como el alza del salario mínimo, que es un esfuerzo de las empresas, no solamente del gobierno, y nosotros hicimos un esfuerzo con las pymes de llegar a acuerdo con ellos, o la incorporación de la PGU que se aprobó a fines del gobierno anterior y que nosotros aspiramos a aumentar a 250.000 pesos. Pero, presidente, cuando uno dice, claro, hay una recesión tal vez por el tema del año de comparación, cuando uno ve, por ejemplo, las cifras que se proyectan para el crecimiento en distintos países, incluso de América Latina, durante el próximo año, Chile aparece entre los más bajos. ¿No le preocupa que hay efectivamente un problema de menos inversión, de menos confianza en el mundo empresarial, que puede tener efectos importantes sobre el crecimiento de la economía y, por lo tanto, sobre el empleo durante el próximo año? Toda cifra relativa a estos temas es, por supuesto, materia de preocupación. Pero, sin embargo, yo también estoy viendo otras señales. Me junté, por ejemplo, con el CEO de Teck, una empresa minera canadiense que ha decidido invertir varios miles de millones de dólares en la expansión de su faena acá en Chile. Me junté con el CEO también de otras empresas que van a invertir 10.000 millones de dólares. Tuvimos recién el anuncio de que Amazon va a construir su centro de datos acá en nuestro país, en Chile. Estamos construyendo desde la Polinesia hasta Chile el cable de Humboldt, en conjunto con Argentina, Paraguay y Uruguay. Estamos haciendo el canal bioceánico que va a permitir traer mercadería desde el Atlántico hacia el Pacífico. Por lo tanto, y además en materia de inversión privada, hemos tenido muy buenos números durante este año. Acá yo creo que lo importante es que también el empresariado tenga la voluntad de llevar adelante inversiones en Chile, porque tengan la certeza de que acá nosotros trabajamos con reglas claras y vamos a cumplir y hacer cumplir la ley. Presidente, entonces usted diría que no hay... sí, se cayó el micrófono, pero sí, lo importante es que se escuche bien, así que vamos a solucionar ese problema. Usted hablaba de la inversión privada. ¿No cree, y habló incluso de los empresarios, cree que el mismo proceso constituyente y el hecho de que no se sepa qué va a ocurrir después del 4 de septiembre aumenta la incertidumbre? ¿No tiene la inquietud respecto a que esto pudiera estar afectando también la economía? Pero mira, Macarena, siempre que se han intentado hacer reformas importantes en Chile, hay un sector de la sociedad, generalmente el más privilegiado, que ha dicho que no es momento para hacer cambios. Lo dijeron
y pueden revisarlo en la prensa, cuando el presidente Elwin planteó su reforma tributaria, en donde la derecha representada en la UDI se opuso, y los principales gremios empresariales también. Cuando fue el caso de, lo intentó la presidenta Bachelet, también no era el momento, y siempre anunciaban todas las catástrofes posibles. Yo creo que es momento de que Chile avance en mayor justicia social. Nosotros llegamos al gobierno con un mandato de cambio y de transformación, con un mandato de garantizarle a los chilenos y chilenas una mejor calidad de vida mediante también el acceso a derechos sociales que tienen que estar por fuera del mundo del negocio. Yo quiero que la salud, la educación, que las pensiones no sean un negocio para algunos y miseria para muchos, sino que sean un derecho asegurado y garantizado. Quiero que la gente tenga derecho a acceso a la vivienda propia, para que no quepa ninguna duda al respecto. Y en eso nosotros estamos trabajando. Entonces, no sería insólito que los sectores más privilegiados de nuestro país nos pidieran que nosotros renunciáramos a nuestra vocación de cambio y transformación y de avanzar hacia mayor justicia y equidad, porque sencillamente a ellos no les gustan las ideas que nosotros tenemos, que fueron refrendadas por el pueblo de Chile. Presidente, hablábamos más temprano en la entrevista de lo que va a pasar la noche del 4 de septiembre. Usted decía que, por ejemplo, repetir el plebiscito de entrada en el caso de que ganara el rechazo sería redundante y que hay que ir directamente a una nueva convención 100% elegida de manera popular, con paridad, etcétera. ¿Cómo se imagina usted que va a configurarse el escenario político del país desde esa noche del 4 de septiembre y el 5 de septiembre? ¿Usted ve la posibilidad realmente de llegar a acuerdos tan transversales con un país así de polarizado como lo tenemos en este momento, con la oposición acusando al gobierno de intervencionismo? Mira, Daniel, a mí muchas veces me han dicho en política que es imposible lograr distintas cosas. O me han acusado personalmente de que por el hecho de conversar con quien piensa distinto a mí soy un traidor o que cometo un error. Por ejemplo, en el Acuerdo Nacional por la Infancia con el presidente Sebastián Piñera. O para qué decir, en el momento más crítico que vivió nuestra democracia en noviembre del 2019. Y yo confío primero en la sabiduría del pueblo chileno, pero además en la responsabilidad de todos quienes tenemos unas actorías políticas hoy día. Y yo he conversado, los puentes no están cortados. He conversado con diferentes personas que han manifestado efectivamente que hoy día están por el rechazo y que independiente de cuál sea el escenario, sabemos de que vamos a tener que ponernos de acuerdo porque Chile es más importante que nuestras diferencias. Y yo por lo menos me la voy a jugar por eso. ¿Le han dado suficiente garantía quienes apoyan hoy día el rechazo de que va a continuar el proceso constituyente después del 4 de septiembre si es que gana el rechazo? Yo creo que la convencional Cantuarias lo decía muy claro, no tienen acuerdo respecto a eso. Hay algunos que creen, un sector relevante en la derecha, que además tuvo su principal candidatura en José Antonio Kast, que cree que la Constitución del 80 está bien y hay que mantenerla. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, o más que desde mi punto de vista, a partir de sus propias declaraciones, no hay garantía de cuál va a ser la posición que se va a imponer en esto. Pero se necesitan esos votos porque usted podría conversar con el resto del rechazo y con esos votos quizá podría continuar el proceso constituyente. Yo creo que como presidente tengo el deber de conversar con todo el mundo. Y nunca voy a dejar de hacerlo independiente de la opinión personal que pueda tener uno de una figura en particular. ¿Y esas personas le han dado las garantías? Porque usted dijo que había conversado con personas del rechazo. ¿Esas personas le han dado garantías? Yo creo que hay personas en el mundo del rechazo con voluntad de llevar adelante transformaciones, pero creo que eso no es unánime en su sector y que, por lo tanto, ese escenario es de mayor incertidumbre para el proceso de cambios que ha demandado el pueblo chileno. Pero independiente de eso, sea cual sea el resultado el 5 de septiembre, nosotros vamos a tener que hacer todos los esfuerzos por unir a nuestro país y esa va a ser mi tarea y a lo que voy a estar dedicado día y noche y recorriendo todo el país justamente para aquello. Presidente Gabriel Boric, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Chilevisión Noticias. Un gustazo, Daniel, un gustazo, Macarena, que les vaya muy bien. Muchas gracias, presidente. Que tenga